Buenos días. Qué bueno que ya están de nuevo en este diálogo sobre políticas de uso de suelo y vivienda, en donde analizaremos el poder persuasivo de las construcciones discursivas para influir en las posibilidades de acceso a una vivienda para toda la población. Y el día de hoy analizaremos el problema de la seguridad ciudadana, es decir, la seguridad pública que se respira en las calles, en los barrios, la seguridad que sienten las personas cuando habitan en sus casas, las decisiones que toman las personas para buscar mayor seguridad cuando buscan una casa para donde vivir. Creo que el enfoque que estamos utilizando de analizar el consenso discursivo es útil para tratar el tema que abordaremos el día de hoy, porque este tema de la seguridad es un aspecto clave para el bienestar de la población que se refleja en las decisiones que toman las personas cuando buscan una vivienda. Lamentablemente, este es un tema cuya importancia ha crecido a medida que se han elevado los índices de criminalidad, tanto en las ciudades mexicanas como en muchas otras ciudades del mundo. Decimos que el enfoque de análisis crítico del discurso es muy apropiado para analizar la relación entre seguridad y vivienda, porque quizá este es uno de los temas en que los procesos de estigmatización de ciertas personas y de ciertos grupos es más notorio y tienen más repercusiones. Es decir, por la vía de la discusión del problema de la seguridad, construimos personas, construimos lugares, construimos regiones completas a los que consideramos peligrosos y por lo tanto justificamos dirigir políticas adversas en esa dirección. Esta situación decididamente debería de cambiar. Entonces va a ser muy interesante ver que hay una relación entre políticas urbanas, políticas de vivienda, políticas de inseguridad, que terminan por construir esos espacios que cotidianamente percibimos como más inseguros y que reciben una cantidad importante de cobertura noticiosa para seguir documentando nuestro pesimismo al respecto. Por otro lado, el tema de seguridad y vivienda es uno de esos temas en los que no importa desde qué lado se les vea, inmediatamente queda de manifiesto que lo que está en juego a la hora de garantizar la seguridad ciudadana son las relaciones de poder que prevalecen. Estas relaciones se debilitan o se fortalecen en un contexto determinado y lo que hacemos en materia de política de seguridad es también una política de vivienda en el sentido de que afecta la vida cotidiana de las personas. Por lo cual anticipamos que se trata de un tema eminentemente geopolítico, lo cual no significa desde luego que sea un asunto de carácter solamente internacional, sino que también es un asunto geopolítico en el sentido interno del término, porque tiene que ver con cómo distintos grupos se disputan el control del territorio y sobre todo con el uso de la violencia como forma de asumir dicho control. Si alguien está interesado en leer más sobre geopolítica, pues tengo un libro que publiqué hace algún tiempo que se llama La geopolítica de la inseguridad en México, transición democrática, políticas públicas y planeación de ciudades seguras, en el que se hace una discusión muy amplia de la discusión esta geopolítica, la construcción de las relaciones de poder, la estigmatización de los lugares y el sesgo que existe en los diseños de políticas de seguridad hacia políticas más de carácter punitivo que preventivo, políticas más de corte armamentista que pacifista. Es un libro que puede ser útil para quienes están interesados en comprender como la perspectiva más amplia que existe sobre el tema de seguridad. No es lo que tratamos exactamente el día de hoy acá, pero vale la pena tomarlo en cuenta. Así que sin mayor preámbulo diremos que los temas que tratamos el día de hoy son: 1. Ciudades seguras y ciudades a la buena de Dios. 2. ¿Por qué un Estado ya no puede solo monopolizar la violencia? 3.
Los 5 jinetes de la inseguridad urbana. 4. Autodefensas, empresas de seguridad y el privilegio de vivir seguro. 5. La geografía cambiante de la inseguridad. 6. Invertir en organizaciones que garantizan seguridad o invertir en espacios seguros. 7. Las claves del negocio de vivir seguros. 8. No se puede perseguir con policías lo que no se resuelve en la planeación de la ciudad y en las viviendas. Y como conclusión, vamos a identificar unos pasos clave para dejar de producir espacios inseguros. Veamos. Sobre el tema número 1, ciudades seguras y ciudades a la buena de Dios. Para analizar esta situación tenemos que empezar por pensar que una de las 2 razones principales que llevaron a la humanidad hace miles de años a fundar ciudades fue precisamente la búsqueda de seguridad. Frente a los riesgos de vivir a expensas de bandas criminales que arrasaban el territorio en busca de esclavos, mujeres y bienes, los pobladores de hace miles de años descubrieron las ventajas de aglutinarse en sitios estratégicos y de preferencia fáciles de fortificar para defenderse de esa forma particular de violencia. Ese mecanismo permaneció prácticamente intacto hasta que se descubrió que las ciudades por sí solas no podían garantizar las fuerzas acumuladas más amplias y poderosas, como por ejemplo los ejércitos imperiales que lograron imponer su fuerza sobre vastos territorios del planeta. Los romanos, por ejemplo, cuestionaron de raíz la idea de la seguridad de las ciudades cuando lograron construir un imperio capaz de expandirse en todo lo que en aquel tiempo era el territorio conocido alrededor del mar Mediterráneo. Del debilitamiento de estos imperios, pero usando los avances tecnológicos y organizacionales que ellos originaron, surgieron los estados modernos, que se convirtieron en fuerzas superiores a las ciudades, creando una especie de capa superior de protección, pero también un nuevo concepto de control legítimo de la violencia. Como dice el historiador Charles Tilly, los estados hicieron la guerra, pero también hacer las guerras hizo que los estados se fortalecieran. En diversos países se forjaron distintos arreglos de seguridad y formas de dividir el trabajo entre ciudades, provincias y el Estado-nación. Y esta división del trabajo, del esfuerzo de protección a la seguridad humana es lo que a nosotros nos interesa en términos de políticas de uso de suelo y vivienda y su relación con las políticas de seguridad. El arreglo más socorrido dividió los comportamientos criminales por orden de importancia y por magnitud de la amenaza a la estabilidad social. Dejó los aspectos más sencillos o los crímenes más sencillos y sobre todo la parte preventiva en manos de los gobiernos locales y reservó para los gobiernos superiores, sea esto a nivel provincial, estatal o nacional, aquellas fuerzas de seguridad dirigidas a proteger, digamos, de amenazas mayores, lo que se consideraron delitos más graves. De tal manera que los gobiernos locales tomaron en su mano lo que comúnmente conocemos como seguridad ciudadana. Siempre han existido tensiones y fallas en ese tipo de arreglos. La seguridad ciudadana es, de alguna manera, un bien utópico que muy pocos países han logrado alcanzar, aunque sabemos claramente que los países nórdicos, Suiza, Japón, etcétera, son países en donde los niveles de criminalidad que conocemos en nuestros países son algo impensable y que la verdad suenan increíbles cómo la sociedad soporta tal cosa. Hoy día en un país como México, sin embargo, muy pocas ciudades se consideran más o menos seguras. El INEGI publica periódicamente sus indicadores de niveles de percepción de la inseguridad y andamos en términos generales por arriba del 60-70% en el que las personas se sienten inseguras en el lugar donde se vive. Por eso es que
decimos que hay algunas ciudades seguras y otras que la verdad se ven dejadas a la mano de Dios. El Estado mexicano no ha podido amalgamar su transición a la democracia con la procuración de un régimen de seguridad eficiente. Cuando decimos esto es que pensamos que muchas experiencias internacionales muestran que cuando hay un cambio de régimen importante florecen ciertas formas de inseguridad, pero enseguida se espera que el régimen emergente se consolide de tal manera que tiene la capacidad de monopolizar, ideal de monopolizar la violencia y reducir los índices de criminalidad que se registran en el país y en las ciudades. Esto no ha sucedido lamentable en México en años que tenemos en lo que hemos llamado acá la transición a la democracia, y pues sería bueno que avanzáramos porque es muy difícil vivir así. Los habitantes de la ciudad invierten, por lo tanto, todo lo que pueden en seguridad privada y toman la mayor cantidad de medidas posibles para no ser víctimas del delito. Y aún así, los noticieros y las redes sociales tienen un flujo que parece infinito de malas noticias al respecto. La pregunta es, ¿de dónde surgen tantas personas dispuestas a cometer delitos? Pero más importante aún, ¿cómo es que existen condiciones tan amplias para cometer delitos en un país sin que la sociedad no alcance un acuerdo lo suficientemente sólido para resolver las causas que provocan estos índices de criminalidad, para atender los determinantes que provocan que las personas incursionen por primera vez en conductas delictivas y que muchas de ellas decidan hacer de eso un estilo de vida? ¿Qué es lo que está fallando?, nos preguntaríamos. ¿Pueden las ciudades aspirar a ser plenamente seguras en este contexto? ¿Qué problemas presenta la persistencia de la privatización de la seguridad para el futuro urbano? Son preguntas que vale la pena hacernos, porque un problema que sí tenemos, por lo menos en México, es que hay demasiadas fuerzas de seguridad privadas comparado con la fortaleza que tiene la seguridad pública. Veremos un poco más a este asunto. En las partes siguientes abordaremos estos y otros temas que nos obligan a pensar que las políticas de seguridad son también políticas de vivienda. Y viceversa, que las políticas de vivienda son también políticas de seguridad, y pondremos un ejemplo que está no solo fresco, se está cocinando en este momento en el Congreso de la Unión. Ahora bien, ¿por qué un Estado ya no puede solo monopolizar la violencia?, que es nuestro tema número 2. Buscando explicar esta situación han corrido ríos de tinta y más recientemente de gigabytes, y los problemas persisten. Yo he publicado, además del libro que les comentaba hace algún minuto, este otro volumen con unos colegas al que hemos denominado Cada quien su imperio, preferencias institucionales y patrones territoriales de inseguridad, en el que analizamos cómo existen vínculos entre las variaciones contextuales más amplias que han llevado a un país como México a adoptar políticas punitivas en contra del delito, y al mismo tiempo el deterioro paulatino de la capacidad del gobierno para actuar, y cómo las preferencias institucionales de los actores políticos contribuyen al diseño de las políticas que se aprueban y a los procesos de implementación que se siguen, y el resultado tan negativo que se ha tenido, lo cual se puede constatar cuando uno revisa los patrones de ciertos delitos a cualquier escala. Acá en el libro hay una discusión a nivel más local, más de corte municipal e incluso intraurbano, pero a cualquier escala estas dificultades se notan. Evidentemente hace falta más estructura a las políticas de seguridad en México. Bueno, las razones que podemos identificar para encontrar estas dificultades para avanzar son básicamente 3. La primera le podemos llamar debilidad estatal. Entre los expertos hay una especie de acuerdo a nivel internacional en el sentido de que si un Estado es débil, difícilmente puede monopolizar la violencia como se espera en la teoría o en el ideal social. No puede monopolizar la violencia en su territorio, de modo que a distintas escalas individuos y grupos le disputan el control territorial y tratarán
a la primera oportunidad de imponer a la fuerza sus propias reglas. Y por lo tanto van a tratar de imponer formas de funcionamiento social. Un Estado puede ser débil porque no tiene recursos propios, porque su capacidad humana es limitada, o incluso porque la clase gobernante carece de legitimidad para usar la fuerza y controlar los comportamientos delictivos. Ahora bien, existe como segundo elemento importante, que también se ha discutido ampliamente, esto que se llama el binomio corrupción-impunidad. Mención especial merece aquí, como parte de la debilidad del Estado, las fallas en el tema de seguridad, lo que se conoce como corrupción-impunidad. Quizá el problema empieza en el hecho de que varios gobernantes siguen creyendo que la fuerza pública está para defender únicamente sus intereses o los intereses de las personas o grupos más poderosos con los que ellos se relacionan. El siguiente paso es usar el poder en forma discrecional y abrir canales de comunicación con la sociedad para aceptar dádivas a cambio de recibir beneficios de protección para comportamientos ilegales. Como esas prácticas pueden mantenerse por mucho tiempo bajo la impunidad, tienden a multiplicarse y por lo tanto corrupción e impunidad terminan reforzándose mutuamente y dan lugar al fortalecimiento de grupos autónomos fuera del Estado que tienen la capacidad de retarlo y de imponer sus propias reglas sobre sectores de la sociedad o sobre ciertos territorios. Las cosas se empiezan a poner feas realmente cuando ya no se sabe si el crimen organizado es el que controla al Estado y los aparatos del gobierno, o si son las bandas de criminales que operan fuera del Estado las que realmente gobiernan el territorio. A veces, lamentablemente, no queda muy claro en dónde está la frontera entre unas y otras organizaciones. Y un tercer elemento importante es el cambio tecnológico. En un escenario de debilidad institucional, impunidad y corrupción, el cambio tecnológico, que podría ser un instrumento de control usado por el Estado para garantizar seguridad a la población, ha sido adoptado con mayor efectividad a veces para facilitar la comisión de los delitos que para prevenirlos. Con las nuevas tecnologías, los criminales trascienden y han vuelto obsoletas los muros y las barreras de contención que, no obstante, siguen vigentes como símbolo de seguridad para las viviendas. Y estos tres grandes cambios se combinan en múltiples maneras con otros procesos y tendencias para producir geografías envolventes de inseguridad. Cuando se analiza este problema en el ámbito urbano, no cabe duda de que es posible identificar aspectos específicos que podrían atenderse revisando las políticas de uso de suelo y de vivienda que se han promovido en México en las últimas décadas. Lo que estamos diciendo acá, y es lo que nos importa en este seminario, es que las políticas como zonificación, ordenamiento del territorio, educación, infraestructura, etc., deberían de revisarse para ver cuáles son los impactos que tienen en la seguridad de las personas, cuáles son los impactos que tienen en la seguridad de los barrios y de las ciudades. Enseguida se listan una serie de aspectos que urge revisar, a los cuales hemos denominado los 5 jinetes de la inseguridad urbana. En este tercer apartado vamos a revisar 5 elementos que nos muestran por qué es que prevalecen las condiciones de inseguridad en la ciudad y en todo tipo de asentamientos humanos, llámese colonia, barrio, ranchería, pequeño pueblo. El primer punto es la desigualdad social y la segregación urbana, sin duda. Mucha gente piensa que el problema de la inseguridad de las ciudades reside en la pobreza, pero eso no es así. Y si así fuera, habría países como la India o barrios completos de las ciudades mexicanas que serían inhabitables. En realidad, el detonante más directo de la desigualdad, un detonante más directo de la inseguridad es la desigualdad social y su manifestación socioespacial, que es la segregación urbana. Las políticas de zonificación y ordenamiento, lejos de contribuir a resolver este problema, lo han acrecentado, incluso en ciudades medianas y pequeñas. Lo que preocupa es que en las ciudades grandes el problema es tan serio que tomaría varias décadas desmantelarlo. Por una parte, la desigualdad social y urbana tiene un doble efecto en la inseguridad. Las brechas entre ricos y pobres crean paisajes de monocultivo social en donde resulta muy difícil posicionar en la mente de las personas la idea de que una vida sin delitos es viable socialmente. Por otra parte, la misma desigualdad es un alentador o detonante de
situaciones de comisión del delito, pues por las grandes diferencias sociales que existen y los espacios tan grandes que se crean para la comisión de estos delitos. Un segundo elemento es la falta de una red de protección social. Todo lo anterior se complica porque no hay propiamente dicha una red de protección social en la que jóvenes y adultos pueden confiar en recurrir para satisfacer necesidades esenciales como salud, educación y vivienda. Esto deja miles de personas frente al problema de enfrentar coyunturas en las que cometer delitos no solo se vuelve atractivo, sino que no queda ninguna otra opción para subsistir. Un tercer elemento es la pérdida de competitividad económica, y este elemento está relacionado con los anteriores. La solución de los problemas se complica cuando la economía en su conjunto no logra avances sustantivos para generar economías locales y regionales competitivas. De esta manera nos quedamos con vastas regiones del país, cientos de ciudades medias y pequeñas, pueblos, etcétera, que simplemente no pueden ofrecer buenos empleos, buenas posibilidades de desarrollo para sus habitantes. Un cuarto elemento es la globalización de las redes criminales. Indudablemente, en este campo existen diversos estudios que sugieren que este es un problema que constituye uno de los retos más importantes para los estados contemporáneos y más aún para las ciudades. Los habitantes de las ciudades, incluso quienes viven en fraccionamientos cerrados y ambientes de acceso controlado, de alguna manera están expuestos a la globalización de las redes criminales. Los mecanismos de colaboración que se han establecido son insuficientes, entre otras cosas porque muchos de estos mecanismos de colaboración entre ciudades, entre países, tienen como propósito más bien propagar la estrategia punitiva y la proliferación de armamentos que en encontrar solución a los problemas de raíz que ocasionan la criminalidad en sí. Un quinto elemento es la fortaleza e influencia de los productores y comerciantes de armas. Indudablemente, en este campo hay otra gran cantidad de producción literaria que muestra que el fenómeno de los estados fallidos que no pueden garantizar la seguridad de sus ciudadanos en realidad es un proceso paralelo al fortalecimiento que tienen las empresas y grupos productores de armas. Lo que sucede en las ciudades estadounidenses, donde comprar un arma es mucho más sencillo que conseguir que te ponga una vacuna, por ejemplo, es el ejemplo más claro de esa relación. La Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos ha sido acusada permanentemente de estar a favor de la proliferación de armas sin considerar las consecuencias que esto tiene. Y ha tenido una gran influencia sobre todo tipo de políticas que se aprueben en materia de reducción de la venta de armas. Los sindicatos de policías en Estados Unidos determinan en gran medida el rumbo que toma la militarización de la seguridad ciudadana. A nosotros, lo que nos debe de preocupar es que ese modelo, formal o informalmente, dentro o fuera de convenios internacionales, se ha, de alguna manera, instalado en nuestro país. Desde la iniciativa Mérida para acá y otro tipo de políticas que se han tomado, pues se ha avanzado mucho en esa dirección de compra de armas, fortalecimiento de los equipos militares que usan, o de tipo militar que se usan por los cuerpos de seguridad, impunidad, etcétera, y seguimos teniendo los problemas de seguridad como si nada hubiéramos hecho en los últimos 20 años. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que tiene mucho que ver con el asunto de las políticas de suelo y vivienda, y que le hemos llamado acá autodefensas, empresas de seguridad y privilegios de vivir seguro. Cuando en México aparecieron por primera vez los grupos armados que se dieron por llamar a sí mismos como autodefensas, periodistas y opinadores de la Ciudad de México y otras grandes ciudades metropolitanas en México sintieron que descubrieron una gran amenaza para el país y prácticamente nadie se detuvo a pensar que esa era esencialmente el mismo principio con el que ya operan cientos de empresas de seguridad privada que alinean en conjunto a miles de guardias privados, algunos de ellos incluso mejor pagados que los policías municipales o estatales. De alguna manera, la aparición de las autodefensas se veía muy amenazante, pero esto se veía peor que tener guardias armados a la entrada de fraccionamientos privados. De tal manera que
Autodefensas en Aguililla, Michoacán, se veía como algo discursivamente muy diferente que guardias privados en un parque industrial en Naucalpan o un centro comercial en San Pedro Garza García o un fraccionamiento residencial en Zapopan, Jalisco. Pero si uno se revisa la lógica del funcionamiento, en realidad encuentra que simplemente es un tono más de color de una gama de problemas de provisión de seguridad pagada para los ciudadanos. Autodefensas en un extremo, si ustedes gustan, y en el otro, empresas privadas de seguridad que protegen los privilegios de vivir seguro en la ciudad. Eso en sí mismo constituye un problema para la seguridad de la ciudad y para la seguridad del país. Y de repente se empezó a pensar que esta idea de las autodefensas era algo inédito, nunca antes visto, pero la estrategia de esto, que podríamos, parafraseando una canción, llamar la puerta negra cerrada con múltiples candados, a que hace alusión esta canción, y el uso de guardias para proteger los patrimonios particulares, es una práctica que existe desde los tiempos del Imperio Romano, y más bien desde las ciudades antiguas de Mesopotamia. De hecho, las guardias privadas son el antecedente de las policías contemporáneas. Más que guardias privadas imitando a los cuerpos de policía, lo que tenemos es al revés. Lo que preocupa acá es que no hayamos logrado transitar plenamente al acuerdo social y político de que lo que nos conviene tener es cuerpos de policía efectivos, que no son corruptos, que respetan los derechos humanos y que protegen a todos por igual, como dice el libro de texto de Economía. De manera que lo que realmente debe preocuparnos es justamente la coexistencia de la violencia de unos grupos y otros, o de grupos de ciudadanos armados y de otros que operan como agentes de seguridad en alguna de las corporaciones públicas. Y el problema es que, atribulados en medio de las guerras y guerrillas que surgen en las interacciones de los distintos grupos cuando se disputan el territorio, los ciudadanos apenas nos alcanza para hacernos unas preguntas básicas respecto al desempeño de los políticos. Y decir, señores, ¿qué realmente resulta tan difícil alcanzar un acuerdo nacional para encontrar otras formas de competir por el control territorial y dejar de estarse matando unos a otros y de seguir cometiendo delitos en contra de la población? Será muy difícil abandonar ese tipo de prácticas y rescatar el principio religioso de no matarás. O de manera más específica, preguntar a los políticos que controlan los aparatos del Estado y los partidos políticos y todo lo que ello significa en la construcción de mejores políticas de seguridad y de vivienda. Señores políticos, ¿que acaso no tienen manera de resolver este problema realmente? Si es así, pues como dijo un clásico del debate público mexicano, si no pueden, renuncien. Mientras llega un mejor momento, hay que decir que monitorear el crimen y narrar los cambios que tienen los patrones de inseguridad en la ciudad se han convertido hoy día en una especie de microindustria y pasatiempo de muchos analistas. Es de este tipo de estudios que surge lo que veremos en nuestro siguiente punto, que es la geografía cambiante de la inseguridad. No se trata de imponer la ley a secas, sino de tener consenso sobre lo que se sanciona, cómo se llega a la sanción y cómo se administra la prevención del delito y la reinserción social de quienes cometen alguno. Y también se necesita tener capacidad técnica, humana y organizacional para hacer cumplir la ley sin violar derechos humanos, sin corrupción, pero sobre todo sin sesgos. Necesitamos legislación adecuada, sistema de justicia adecuado, aparatos de prevención del delito y pensar muy bien la relación que existe, como digo, entre el diseño de políticas de seguridad y el diseño de políticas de vivienda. Debido a todo lo anterior, la geografía de la inseguridad en el país
es dinámica y presenta olas muy fuertes en ciertos territorios. Muchas ciudades ocupan primeros lugares en listas internacionales. La gran mayoría de las personas sienten que su ciudad es insegura. Muchas personas se ven obligadas a desplazarse por razones de inseguridad y las luchas por el control del territorio continúan. Cada hueco regulatorio que deja el Estado es ocupado de inmediato por algún grupo organizado. Grupos que empiezan con asuntos relativamente veniales, como controlar el estacionamiento en una calle, pueden crecer en relativamente poco tiempo hasta convertirse en bandas organizadas que pueden llegar a tener competencia internacional. Como este seminario no es sobre seguridad en sí, sino sobre las políticas de uso de suelo y vivienda, a nosotros nos interesa discutir el gran dilema que vemos que existe en ese campo. Pero antes de llegar ahí, sí conviene echarle un vistazo a algunos de los... Así que después de ver esta gráfica sobre percepciones de inseguridad en el país y de incidencia, podemos observar mapas que hablan de la percepción de la inseguridad de la población de 18 años y más, en el que se puede observar en qué partes del país, principalmente en el centro, existe mayor preocupación. La Ciudad de México se ve seriamente afectada en ese sentido, así como otros puntos del país. También podemos observar el registro de la tasa de delitos por entidad federativa y comparar este dato con lo que ocurrió en periodos anteriores, o podemos focalizar nuestra atención en alguna región, por ejemplo en este caso del estado de Jalisco, y ver en esta situación cómo el municipio de Puerto Vallarta y más concretamente la ciudad de Puerto Vallarta se destaca. Todavía podemos focalizar un poco más la atención mediante el uso de mapas y llegar a, por ejemplo, la ciudad de Guadalajara y observar esto que se llama como el mapa de calor, en donde se ilustra la distribución de la inseguridad, digamos, en las distintas colonias de la ciudad. Por esa vía podemos llegar a tener un mejor entendimiento del problema, pero la situación, como digo, está cambiando. Invertir en organizaciones que garanticen seguridad o en espacios seguros. Como diría Shakespeare, he ahí el dilema. Todo parece indicar que este problema no se ha resuelto. El mercado ha decidido ofrecer ambas cosas. Unos empresarios ofrecen arreglos habitacionales de acceso controlado y otros empresarios ofrecen cuerpos de seguridad privada para protegerlos. ¿Quién sabe? A lo mejor hay empresarios que tienen toda la cobertura, incluyendo los productos adicionales que tienen para proteger a las personas, como autos blindados, venta de equipos de seguridad, cámaras, etc. El hecho es que ofrecer vida residencial segura se ha convertido en un gran negocio. Y tal vez ahí está el meollo del problema. No es tan difícil a lo mejor lograr seguridad en un país, sino desmantelar todo el complejo de negocios que se ha construido para proveer de seguridad. Prácticamente nunca se escucha que los gobernantes tengan la intención de atender esta parte del problema. Y eso, como habitantes de la ciudad, es algo digno de preocupación. El Estado, por su parte, tiene a su vez un doble discurso. Por un lado, invierte en cambios organizacionales recurrentes de los cuerpos de seguridad, pero prácticamente nunca mejora el desempeño de los mismos. Entre otras cosas, porque las clases dirigentes carecen de legitimidad y de recursos para realmente intentar monopolizar el control de la violencia. Por otro lado, los gobernantes toman medidas tibias que a veces logran puntos de ebullición para garantizar seguridad en ciertos espacios, pero cuando deciden hacer esto, pronto descubren que realmente no tienen recursos para ofrecer una estrategia duradera y efectiva, y menos aún una estrategia que alcance para proteger a todo el país. Por su parte, la sociedad civil sigue en gran medida desorganizada. Más allá de redes de vecinos y unas cuantas organizaciones no gubernamentales
que han incluso logrado presencia nacional, lo que las personas hacen para impulsar cambios en las políticas de seguridad es realmente poco y se limita a amurallarse, a construir viviendas dentro de fraccionamientos residenciales o en su defecto a construir muros y cables electrificados en las azoteas, etc. Para entender un poco más de lo anterior, va a ser necesario que le echemos un vistazo a lo que acá estamos llamando las claves del negocio de vivir bien. A mi modo de ver, existen unas cuantas claves que nos ayudan a entender lo difícil que va a resultarle a la sociedad empujar un cambio político y un compromiso de parte del gobierno para desmantelar el negocio de la protección privada y para instaurar la institucionalización de la protección pública. La primera es de corte discursiva. Tu familia merece seguridad. Tú puedes pagar el privilegio de ofrecerles eso. Nuestro fraccionamiento o edificio, según sea el caso, tiene todo lo que garantiza una vida tranquila. Así que no lo dudes, sepárate de los demás, apártate de los otros y vente a vivir con nosotros. Ahí hay un componente discursivo de segregación autoaceptada. La propuesta de segregación consiste en la ciudad, no todos somos iguales. Tú mereces vivir acá, donde es más seguro. No lo dudes, con los sistemas de control de acceso y los equipos de seguridad que tenemos, te garantizamos una vida tranquila. Es decir, en vez de aspirar a una sociedad más justa, a una ciudad más equitativa y igualmente segura para todos, estamos apostando discursivamente en forma permanente a la segregación, a la inseguridad, al sálvese quien pueda. Y el tercer elemento es la seguridad al alcance de todos, pero no todos somos iguales. Hay una solución de seguridad privada casi para todos en el mercado actual. Por emulación, la idea del acceso controlado se ha democratizado. Cada vez más se ofrecen más espacios de este tipo a personas de ingresos medios bajos o incluso de ingresos bajos. Y como decíamos hace rato, en el extremo están las autodefensas. Por eso es que este tipo de grupos causaron tanto ruido, porque lo que ellos ofrecieron en este mercado discursivo fue básicamente seguridad privada para todos. Y así que geopolíticamente ofrecieron un contradiscurso a lo dominante, o tal vez más bien lo más apropiado decir es una extensión del discurso dominante, y eso como que geopolíticamente ya no resultó tan aceptable. Porque una cosa es cierto, no es lo mismo que los otros no puedan vivir o venir en donde estamos nosotros, a que nosotros no podamos ir a donde están aquellos, no podamos intervenir en donde están aquellos, no podamos invertir en donde están aquellos y no podamos transitar por donde aquellos han instalado sus controles. Estamos verdaderamente a un problema muy difícil de resolver, porque queremos resolver el problema de la inseguridad sin modificar el discurso y las prácticas, sin modificar los mecanismos que producen la desigualdad, la segregación y que facilitan la creación de condiciones de comisión del delito. Y encima de todo eso, casi nunca pensamos en el vínculo que tiene toda esta situación con políticas de uso de suelo y vivienda que comúnmente pasan por el Congreso, como diríamos, como Pedro por su casa, sin que nadie se preocupe cuáles son los impactos que van a tener en la inseguridad ciudadana, en la inseguridad de los barrios y los fraccionamientos, en la distribución de las oportunidades para cometer delito en la estructura urbana y en menos aún en resolver ese tipo de contradicciones urbanísticas que dan lugar a las geografías del crimen que cotidianamente estamos revisando. Por eso decimos en nuestro punto 8, no se puede perseguir con policías lo que no se resolvió al hacer ciudad. Como analistas de procesos urbanos, como estudiosos de políticas de uso de suelo y de vivienda, a nosotros lo que nos preocupa es el complejo entramado institucional y organizacional que ha consumado
el divorcio entre las políticas de seguridad y las políticas de uso de suelo y vivienda. Lo ideal sería pensar cuáles van a ser los impactos que tendrá en la seguridad de las personas las políticas que se están tomando cada día en materia de vivienda y uso de suelo. Y también en otros campos que terminan reflejándose en los comportamientos de los mercados de suelo y de vivienda. Es tal la severidad de este problema que se antoja institucionalizar un protocolo de manifestación de impacto a la seguridad como el que ya existe de manifestación de impacto ambiental para una gran cantidad de iniciativas legales y proyectos. Muchas leyes y muchos proyectos que impulsa el gobierno deberían ser sometidos a una manifestación de impacto a la seguridad. Para muestra basta un botón. Mientras hablamos, se está aprobando en el Congreso de la Unión en México, como dijimos en la sesión anterior, la nueva ley del Infonavit, que entre otras cosas ya dijimos, abrirá la posibilidad de que el Infonavit otorgue préstamos a las personas para comprar un terreno, siempre y cuando dicho terreno tenga un uso de suelo aceptado pues por el gobierno local. ¿Y eso qué? Uno preguntaría. ¿Cuál es el impacto en la inseguridad que puede tener el hecho de que el Infonavit financie la compra de terrenos y no solo de viviendas? Yo diría que es más que transparente el impacto. Un niño de primaria podría contestar, aunque sea un pequeño listado como el que vamos a presentar enseguida, y luego interpretar con algo de ayuda esos resultados. Si un niño... Algo verdaderamente sencillo es un gráfico como este, con 4 columnas, en el que ponemos las opciones a evaluar y tenemos 3 columnas para hacer la evaluación. Nuestro primer punto aquí, por ejemplo, es: ¿alentará la compra de terrenos en periferias despobladas y mal comunicadas? Nuestro siguiente punto es: ¿multiplicará el número de fincas a medio construir en barrios distantes escasamente vigilados? ¿Dará lugar a colonias semihabitadas que carecen de servicios básicos, incluyendo opciones de movilidad y empleo? ¿Representará una carga para los departamentos de mantenimiento y para las brigadas de combate a las plagas y enfermedades? Y luego podemos empezar a simplemente hacer un checklist y para decir en la primera pregunta, sí, en seguro sí. En la siguiente pregunta, sí, seguro sí. En la tercera pregunta, pues también vamos a responder que sí, seguro sí pasará eso. Y en la cuarta pregunta vamos a volver a responder que sí. Dicho lo anterior, entonces sí, podemos poner un criterio sencillo diciendo: si la respuesta es más de la mitad de los impactos, no lo hagas. La mitad de los impactos, piénsalo 2 veces. Y 0 impactos o pocos impactos, go ahead, puedes hacerlo. No va a tener muchos impactos en la seguridad. Como se puede ver, es un procedimiento verdaderamente sencillo, pero al mismo tiempo útil. Un niño de primaria puede contestar un listado como este. Creo que sí se pueden hacer avances para evaluar los impactos de inseguridad de las iniciativas que se toman en el gobierno federal, estatal o municipal para impulsar la creación de vivienda y facilitar el acceso al suelo. Después de ver las consecuencias de evaluar el problema de la inseguridad y los impactos que tiene las iniciativas que se toman, queda claro que con algo de trabajo participativo y consultando con expertos, sería relativamente sencillo construir un protocolo elaborado siguiendo esta línea de pensamiento, lo cual sería muy bueno para evitar que se sigan tomando decisiones que, si bien resuelven un problema específico, están haciendo crecer, o por lo menos no están ayudando en nada a resolver los graves problemas de inseguridad de los asentamientos humanos en el país. Debido a la consolidación del modelo de provisión privada de seguridad, no parece existir ni las demandas
ni el respaldo político para tratar de resolver a fondo las causas que generan el problema. Mientras llega ese momento, se siguen acumulando decisiones en el campo de uso de suelo y vivienda que ahondan el problema, que hacen más costoso y más difícil vivir en comunidad en forma segura. Después de todo lo que hemos dicho en esta sesión, queda claro que necesitamos invertir en lugares seguros, pero también en organizaciones del Estado capaces de ofrecer protección pública para todos. Que necesitamos mejorar nuestras políticas de seguridad, pero también necesitamos mejorar nuestras políticas de vivienda y nuestras políticas públicas para impulsar el desarrollo, para crear oportunidades para la población y para desactivar todos los mecanismos que han producido la situación en la que nos encontramos. Definitivamente no deberíamos de aceptar seguir viviendo en estos niveles de inseguridad. Por hoy vamos a dejar nuestro diálogo en ese llamado, en esa preocupación. Nos vamos a despedir diciendo que la próxima semana vamos a revisar un tema también importante y un tema más de carácter práctico, que es la hechura y el uso de mapas para la toma de decisiones. No olviden consultar el blog y revisar el contenido del libro verde y la bibliografía recomendada. Seguramente encontrarán cosas interesantes para seguir reflexionando críticamente sobre la seguridad en la vivienda y sobre la seguridad en la ciudad. Nos vemos en la próxima ocasión.